Una vez más nos encontramos aquí en Política y Producción, el programa de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. En este programa dedicado a la educación, un tema que preocupa y ocupa a muchas personas, ocupa a las autoridades que tienen que ver con el sistema educativo y preocupa también a muchos padres de familia sobre el inicio, ¿no?, de las clases y cuál va a ser la característica en la que las mismas se inician. Así que por ello tendremos dos entrevistas en base a este anuncio de inicio de clases el día 1 de marzo para conocer en qué situación van a ser. En primera medida con el secretario de Educación del municipio de General Pueyrredón, Sebastián Puglisi, para que nos comente un poco cuáles son las normas que se están elaborando y cuáles son las condiciones de una posible apertura de las clases, inicio de las clases y en qué modalidad. Y en segundo término con Martín Zurita, director ejecutivo de AIEPBA, Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires, para ver la realidad de los colegios privados, lo que ha sucedido durante el 2020 y la expectativa a el año 2021, también apostando en este caso a la mayor combinación posible de presencialidad y si pudiese ser presencialidad al 100%. Así que vamos a una pausa y enseguida volvemos con las entrevistas. ¿Sabés por qué venir a Provincia Net Pagos garpa? Porque podés pagar ARBA, multas y todos tus impuestos y servicios en efectivo o débito. Podés extraer dinero y recargar tu SUBE o celular. ¿Ves? Venir a Provincia Net Pagos garpa. Provincia Net, una empresa del Grupo Provincia. Apostá a tu futuro. Estudia en USIP. Administrativos, tecnológicos, empresariales, digitales, oficios. Conocé nuestros exclusivos cursos de tecnología para niños. Ingresá a www.usip.org.ar. Nos encontramos con el licenciado Martín Zurita, director ejecutivo de AIEPBA, Asociación de Institutos Privados de la Provincia de Buenos Aires, para continuar analizando el tema de tanto el inicio de clases como lo que ha sido el año anterior para los colegios y adaptarse a la situación de pandemia por medio de las diferentes herramientas que han tenido que utilizar cada uno de los colegios. Buenas tardes, Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes, Blas, un gusto. Comentanos un poco, comentar a la audiencia, a ver, en principio, brevemente lo que se vivió el año pasado en los colegios, ¿no? El pasar de la presencialidad, como estamos acostumbrados, a la virtualidad total. Y bueno, como esto también repercutió en las economías de los colegios privados. Bueno, en realidad el año 2020 fue un año muy complicado para nuestras escuelas, para nuestra sociedad en general, pero la virtualidad no es lo mismo que la presencialidad, no se puede sustituir la presencialidad, y en realidad las escuelas privadas, si bien se adaptaron rápidamente, los resultados que hemos tenido a lo largo del año en términos académicos no dan cuenta de que no es lo mismo, por eso pedimos la presencialidad para este ciclo 2021 que es tan importante, no solamente de lo académico, que es muy importante, pero lo podríamos poner en un segundo lugar, sino desde lo vincular, desde lo emocional, desde lo psicológico, de todas las secuelas que en niños y adolescentes sino que ha generado
este aislamiento y esta forma de comunicarnos en la educación que fue virtual y no presencial. Y respecto a la economía de las escuelas privadas, realmente fue un golpe bastante duro. En la provincia de Buenos Aires hay muchas escuelas que tienen aporte estatal, algún tipo de aporte estatal, y hay muchas escuelas que no tienen aporte estatal. Sobre todo las escuelas que no tienen aporte estatal, y dentro de ese segmento los jardines maternales y jardines de infantes, fueron los más perjudicados. En la provincia de Buenos Aires han cerrado más de 60 instituciones y hay muchas que están en riesgo. Entonces, esta situación fue bastante problemática, hubo un aumento en la mora del pago de las cuotas, y bueno, es una situación con la que nos encontramos en este 2021, por eso desde el sector apostamos fuertemente a la presencialidad. Nosotros sabemos que desde el Poder Ejecutivo Nacional y Provincial existe, por las declaraciones que ha hecho el presidente y el gobernador, la voluntad política del regreso a clases presenciales. Lo que sí, desde el sector de educación de gestión privada, estamos preparados para una presencialidad máxima. O sea, todavía no tenemos los detalles de cómo va a ser este inicio a partir del 1 de marzo. Sí, a partir del 17 de febrero está todo el proceso de intensificación con los protocolos del año pasado, pero lo que necesitamos, Blas, es el detalle de cómo va a ser ese regreso, no desde la parte sanitaria, porque ya tenemos los protocolos desde el año pasado, pero sí ese detalle, bueno, qué hora, cuántas horas, el aforo de la cantidad de alumnos. Nosotros creemos que debe ser determinado por cada institución, porque hay escuelas que en su infraestructura tienen la preparación de metrajes cuadrados, de ventilación, etcétera, donde no nos gustaría que nos limiten en el tema de la cantidad de alumnos. Creemos que la mejor decisión debe ser institucional. Martín, esto que recién decía sobre la mora creciente que han tenido en el 2020, ¿a qué consideran que se atribuye? ¿A una caída en el poder adquisitivo, a la incertidumbre de lo que vendría y la gente por ahí restringía algunos gastos? ¿O también una cuestión, de alguna manera decirlo, de percepción o psicológica, de que los colegios no estaban cumpliendo su rol o que no era lo mismo la educación virtual que la educación presencial? Mira, Blas, yo creo que creemos que hay un combo de estas cuestiones que estás mencionando, pero hay un tema real que al principio se planteó fuertemente y fue la caída del poder adquisitivo. Hay muchísimas personas que trabajan en empleos informales, padres de familia, madres de familia, hay muchas pymes que fueron muy afectadas en todo este proceso de pandemia y cuarentena, hay personas que han perdido el trabajo. Ese, por un lado, es un tema importante. Por otro lado, hubo un tema de cierre de administración de las escuelas y hay muchas familias que no están bancarizadas. Esta también es una realidad en el escenario territorial de la provincia de Buenos Aires. Así como hay unas escuelas que la bancarización es total, hay otras que es parcial y hay otras que directamente no la tienen. Entonces, esto también afectó, ya que las administraciones se pudieron abrir en forma bastante tardía, y en esto hay que reconocer que General Pueyrredón fue uno de los primeros distritos que autorizó días y horarios establecidos para la apertura de las administraciones. Pero no ocurrió eso en toda la provincia de Buenos Aires. Y después, sobre todo en el nivel maternal, en el nivel inicial, estuvo esta situación de que si todas las escuelas dieron la continuidad pedagógica, pero los padres, sobre todo en los maternales, dijeron, bueno, a ver, no se está ofreciendo, porque es muy complicado ofrecer una continuidad pedagógica a niños tan pequeños, y entonces, bueno, ante el tema de que tal vez tenían que pagar a otra persona para que cuide a su hijo, porque tenían, por la situación laboral, que salir sí o sí a trabajar, dejaron de pagar la cuota del jardín, la cuota del colegio, y bueno, esto provocó todo lo que te estaba comentando, o sea que hay distintas situaciones. Hoy tenemos un promedio entre el 35 y el 40% en muchas instituciones, un promedio de la provincia. No quiere decir que en todas las escuelas sea la mora, en algunas es más y en muchas otras es mucho menos. Pero hay un promedio provincial que es preocupante. Esta mora también significa en muchos casos la falta de matriculación para el año siguiente, ¿no? ¿Cómo están encarando los colegios privados el pensar en una caída de la matrícula, no solo por la caída de ingresos,
sino por la apertura o no de cursos según la cantidad de alumnos que tengan, y también por la estructura de costos que tiene cada una, ¿no? Digamos, de ya capacidades instaladas, generalmente las capacidades edilicias son inflexibles, y también entiendo que debe ser bastante inflexible la cantidad de sueldos y jornales que tienen con el personal tanto docente como no docente. Sí, en realidad nosotros hicimos un estudio el año pasado porque, bueno, generalmente se hablaba del cierre de escuelas y nosotros pusimos el foco en esta cuestión que vos mencionás, que es, a ver, no, hay muchas escuelas que obviamente hablamos de más de 60 escuelas en la provincia, es mucho, pero en la provincia hay 6.000 escuelas privadas, por lo tanto el foco lo pusimos en todas aquellas escuelas que no es que van a cerrar, pero que sí van a reducir porque por la baja de la matriculación van a cerrar, van a reestructurar grados, cursos, salas. Y ese es un tema muy importante que tal vez nadie ponía el foco. Nosotros vemos, hicimos un estudio en diciembre, donde nos dio un promedio del 13 al 15% de baja en la matrícula, que según los niveles va cambiando. En los obligatorios es menos, y en el nivel inicial es mucho más, llega hasta el 30-40% en muchas escuelas. Entonces, realmente esto sí es un factor de preocupación. Nosotros le pedimos a los padres, a la audiencia que están viendo el programa, que realmente se acerquen a la escuela, que puedan inscribir a sus hijos, porque desde la escuela privada vamos a trabajar para la presencialidad. Vamos a tratar de asegurar esa presencialidad, que es un poco la gran duda que tienen los padres. Se acercan a la escuela o llaman por teléfono y dicen, no, pero a ver, mira, no lo anoté porque no sabemos si van a empezar, entonces si empiezan más adelante, vemos más adelante. Como si bien la sala de 4 y 5 es obligatoria, pero a nivel, desde la práctica, no se lo toma como obligatorio, entonces hay como una laxitud de parte de los padres en ese sentido, y bueno, ahí estamos viendo un problema bastante importante. No, y esto también generará para los colegios la falta de previsión justamente en cuanto a cuántos cursos abrir o no, en base a la cantidad de matriculados que tengan. Sí, totalmente. Esa es una situación de la que estamos viviendo hoy, que por lo tanto es algo muy negativo para las escuelas, porque el personal, obviamente, es personal de planta, que las escuelas deben pagar todos los meses los sueldos, y bueno, si vos tenés todos los años que abrís 5 salas, y ahí tenés para 3 salas, hay 2 salas que te van a quedar, bueno, sin la posibilidad de que puedan funcionar. Entonces esto afecta seriamente a las escuelas, y es una de las preocupaciones que tenemos, por eso queremos estas definiciones así más del detalle, porque si bien en los medios se ha hablado mucho sobre el retorno a clases, bueno, queremos saber bien este detalle, y queremos decir que desde la escuela privada estamos preparados para la máxima presencialidad posible en un marco de seguridad, porque creemos que las escuelas son un marco de seguridad, los docentes se han capacitado para poder manejar todas las situaciones que tienen que ver con el cuidado y la seguridad, y bueno, que hoy todos los sectores, prácticamente todos los sectores de la economía argentina y de servicios han abierto con los protocolos cuidados, la sociedad ha aprendido eso, y creemos que no puede estar otro año más la escuela cerrada, o la escuela funcionando a media máquina. La escuela tiene que funcionar desde la presencialidad. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, Blas. Gracias a ustedes. Apostá a tu futuro. Estudia en USIP. Administrativos, tecnológicos, empresariales, digitales, oficios. Conocé nuestros exclusivos cursos de tecnología para niños. Ingresá a www.usip.org.ar. ¿Sabés por qué venir a Provincia Net Pagos garpa? Porque podés pagar ARBA, multas y todos tus impuestos y servicios en efectivo o débito. Podés extraer dinero y recargar tu SUBE o celular. ¿Ves? Venir a Provincia Net Pagos garpa. Provincia Net, una empresa del Grupo Provincia. Nos encontramos con el secretario de Educación de la comuna, Sebastián Puglisi. Sebastián,
Buenas tardes, queríamos que nos comentes un poco esta gran expectativa que tiene gran parte de la población y sobre todo los que tenemos hijos en edad escolar del inicio de clases. Sí, buenas tardes, Blas. La verdad que gran expectativa porque si algo nos dejó la pandemia en el 2020 es este lugar que le quedó a la escuela, ¿no? Y al sistema educativo. La verdad que lo puso en el centro de la escena, lo puso en la agenda. Y esto que decís es cierto, nos importa a todos como papás saber cómo va a ser el regreso. Y en ese sentido, en estos días estamos recibiendo en nuestra ciudad una resolución provincial que vamos a tener que analizar, acaba de llegar, más de 70 páginas, que hablan de las posibilidades de retorno. Y esas posibilidades van a estar dadas también por las condiciones edilicias de cada uno de los establecimientos educativos. Por lo tanto, no va a haber una paridad de criterio en cómo se vuelve. Sí va a haber algunas cuestiones que son generales. Cuando hablas de las cualidades edilicias, tienen que ver al estado edilicio, digamos que es un tema que generalmente se habla siempre al principio de clases, o a las dimensiones por las distancias mínimas o por alguna cuestión que tenga que ver con protocolos. Estas dos cuestiones tienen que ver, Blas. Mira, en principio no va a poder haber más de 15 chicos por aula, es decir, que está analizado el espacio físico para que haya 1,5 metros entre cada uno de los chicos, y eso en un aula promedio de 5 metros por 6 metros da unos 15 chicos. Y por otro lado, el estado, sobre todo de la cuestión sanitaria. Los baños van a tener que estar 100% en funcionamiento, las condiciones de higiene van a tener que estar dadas, y hay algunas cuestiones que tienen que aparecer en escena que no existían hasta antes del 2020. Tiene que haber papel en los baños, jabón líquido, alcohol 70-30 en el ingreso. Cada uno de los chicos que ingrese al establecimiento se le va a tener que tomar la temperatura. Es decir, hay cuestiones que no existían antes de la pandemia y ahora vamos a tener que tener en cuenta. Pero fundamentalmente también el tema de la ventilación. Las aulas van a tener que tener ventilación y aquellas que no tengan ventilación van a tener un protocolo especial con la cantidad de minutos que los chicos pueden estar dentro del aula, luego despejarla para poder ventilar. En esto que recién comentabas estas medidas, calculo que por ahí lo de cambiar el jabón por jabón líquido y todo son cuestiones netamente operativas, digamos que por ahí son fácilmente solucionables. Ahora, pensarle cursos que generalmente tienen 30 chicos, un curso promedio habitualmente, que vayan a 15 chicos, y pensando fundamentalmente en los colegios públicos, ¿no? Sobre todo la comuna que tiene muchos colegios municipales. ¿Cómo va a repercutir esto? Porque si la capacidad, digamos, si no estuviesen la capacidad plena con varios turnos, uno diría, bueno, haces un turno mañana, un turno tarde, porque tenés que dividir en dos, pero los colegios donde llegue un turno mañana y tarde, ¿cómo se va a implementar esto? ¿Con una semipresencialidad? ¿Con una virtualidad? Exactamente, por eso la provincia de Blas está pensando en una semipresencialidad. Y en principio, en la lectura previa de los documentos, insisto, no quiero ser imprudente porque todavía me falta una reunión con las autoridades educativas de la región y del distrito, pero en principio la resolución habla de 4 días de presencialidad en una semana y la semana siguiente seguir con la virtualidad como la conocimos en este 2020. Es decir, que en principio sería una semana de presencialidad y una semana de virtualidad. Es muy apresurado todavía, yo sé que falta poco tiempo y las familias tienen que ordenarse, pero recién el día 11 y 12 de febrero se van a realizar las primeras reuniones de equipos directivos, equipos docentes y equipos supervisivos, en los que se va a analizar escuela por escuela qué condiciones se pueden dar como para volver a esta presencialidad. Insisto, que en principio sería semipresencialidad con 4 días de asistencia, un día en el que el maestro se va a dedicar a corregir todo lo que los chicos hagan por la virtualidad, y la semana siguiente virtualidad. Es decir, que los grupos de 30 chicos divididos en 2 grupos de 15 y se van a ir alternando entre presencialidad y virtualidad. En principio, e insisto, y sin querer ser imprudente, es la información que tenemos hasta ahora. Esto por otro lado daría, ¿no? Viendo los protocolos que se han llevado
en muchas industrias, incluso como trabajan muchos bancos, evitaría de alguna manera también el contagio, porque vos tendrías un grupo de chicos por un lado y otro grupo por otro lado, con lo cual en caso de contagio podría ser un solo grupo que se contagie y el otro no, calculo, ¿no? Como viene pasando con las empresas. Esa es un poco la idea, el trabajar por burbujas, y también estamos a la espera de definiciones y de concreciones con respecto a cuántos casos tiene que haber en una escuela para cerrarla por completo, cuántos casos tiene que haber en la institución educativa para decir, bueno, esta escuela la cerramos durante 14 días y la volvemos a abrir luego del periodo en que los chicos puedan permanecer en sus casas. Todavía todas cuestiones que no tienen definiciones, Blas. Por eso estamos en esta segunda semana de febrero, en comunicación constante con las autoridades educativas y a la espera de definiciones concretas. El gobernador se expidió, el gobernador dijo, la provincia va a hacer una fuerte inversión en personal, porque va a haber que poner muchos suplentes. Vos pensás que hay muchos docentes que tienen enfermedades preexistentes a la pandemia y no van a poder asistir a una presencialidad. Hay muchas docentes que van a estar transcurriendo su periodo de embarazo y tampoco van a poder estar en la presencialidad. Por lo tanto, la provincia ya informó de una fuerte inversión en personal, pero esperemos que rápidamente, Blas, aparezca la vacuna y que, bueno, podamos dejar atrás esto que tanto preocupa, que tanto angustia, pero que a su vez, que tantos aprendizajes nos dejó en el 2020. Por último, Sebastián, no es ajeno que el municipio tiene una gran cantidad de escuelas. El sistema educativo municipal, Mar del Plata es una ciudad caracterizada por, desde la década del 80, una inversión en salud y en educación propia municipal, ¿no? Centros de salud fundamentalmente, que vienen de los gobiernos socialistas, y la educación municipal. Y también durante el año pasado vimos fuertemente afectados a muchos sectores económicamente. La escuela municipal pasa a ser hoy una alternativa para algunos padres que mandaban a sus chicos a colegios privados o a colegios subsidiados. ¿Cuáles son ustedes las expectativas que están viendo sobre las matrículas que van a tener este año? Digamos, ¿hay una mayor cantidad de pedidos, de casos? ¿Cuál es la realidad que se viene viviendo en el municipio? Sí, lo decís bien, Blas. Nos están llamando muchas familias que no pueden sostener a sus chicos en la escuela privada. Por lo tanto, los equipos directivos están, en algunos casos, hasta ya llegando a tener listas de espera, porque tenemos una capacidad y no podemos superar esa capacidad. Además, vos bien lo decís, tenemos un sistema educativo con 84 servicios, 25.000 alumnos, alrededor de 3.000 docentes, pero además con un compromiso con la provincia de Buenos Aires de no abrir más establecimientos educativos. Esto que los gobiernos socialistas hicieron a mediados del siglo pasado, cuando ni la nación ni la provincia daban respuesta a inaugurar establecimientos educativos en los barrios de la ciudad, fue una experiencia fantástica, y hoy estamos orgullosos de tener el sistema educativo que tenemos, pero no podemos abrir más establecimientos propios. Tenemos un acuerdo con la provincia, por lo tanto tenemos una capacidad que no podemos sobresaturar. De todas maneras, es así, tenemos muchos llamados y muchos pedidos, sobre todo de aquellas personas que mandaban a sus hijos a escuelas subvencionadas y no lo pueden seguir haciendo. Por lo tanto, en principio les abrimos la puerta de nuestras escuelas y después nos ponemos en contacto con el Consejo Escolar para garantizarle una vacante a esas familias. Muchísimas gracias. No, un gusto. Muchas gracias, Blas. Apostá a tu futuro. Estudia en USIP. Administrativos, tecnológicos, empresariales, digitales, oficios. Conocé nuestros exclusivos cursos de tecnología para niños. Ingresá a www.usip.org.ar. ¿Sabés por qué venir a Provincia Net Pagos garpa? Porque podés pagar ARBA, multas y todos tus impuestos y servicios en efectivo o débito. Podés extraer dinero y recargar tu SUBE o celular. ¿Ves? Venir a Provincia Net Pagos garpa. Provincia Net, una empresa del Grupo Provincia. Como adelantamos al inicio del programa, esta preocupación de muchos padres y ocupación de muchos
docentes y autoridades docentes sobre el inicio de clases el 1 de marzo. Hemos conocido un poco cuáles serían las características, en principio con las que podría iniciarse las clases aquí en el partido de General Pueyrredón, y por otro lado, cuál es la posición y la situación de los colegios privados que apuestan a la máxima presencialidad y adaptar las estructuras y las medidas que tengan que realizar para poder lograr esta máxima presencialidad. Así que, como veíamos en ambas entrevistas, todavía quedan cuestiones por analizar, pero en principio las clases estarían iniciando el 1 de marzo y con una modalidad entre semipresencial y presencial, según cada establecimiento, sin normas generales, sino con normas muy particulares, según cada entidad educativa. Así que esperemos que este programa y esta información haya sido de el interés de todos ustedes. Nos encontramos la semana que viene, aquí en Política y Producción, el programa de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Muchas gracias.